Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Soy Nelly Canseco y es un placer que estén de nuevo con nosotros y con Maru Cándano, que hoy viene a hablarnos pues de cómo cambiar la violencia. Es algo que ya no queremos, que por todos lados se escucha, y la verdad es que pues entre que a mí me da tristeza, me da enojo, siento muchas cosas y creo que eso nos aleja de los demás en vez de acercarnos. Así que me encanta esta propuesta y te doy la más cordial bienvenida. Gracias, Nelly, y muchas gracias al auditorio otra vez por estar aquí escuchándonos, interesados, y la verdad es que ustedes nos motivan a seguir avanzando, ¿verdad? A renovarnos y a ponernos al día también. Y sí, fíjate que ahora viendo como todo esto que pasó hace algunos meses del movimiento del 68, como recordar pues estos movimientos que lo que pedían en teoría era como ser escuchados, tener voz, eh, denunciar las injusticias y demás. Y similar a la Revolución Mexicana, ¿no? El demandar más justicia, que si las tierras, que si mejores condiciones de trabajo, en fin. Pero cuando no lo hacemos de una manera adecuada, ¿no? Cuando no comunicamos, no sabemos dialogar con el otro, desde encontrar como en curación de actitudes, decimos mucho, en esta conversación, en esta relación con el otro, voy a buscar más lo que me une que lo que me separa. Ver más los puntos de unión que hay entre los dos, los objetivos en común que tenemos, más que las diferencias. Y, eh, y bueno, cuando pensamos, el mundo es cambiante, ¿no? O sea, sí sabemos que a través de la historia nos movemos, el tiempo siempre es un cambio, pero la intención es que siempre este cambio sea hacia algo mejor. Es como el deseo de todos, ¿no? Que cuando el nuevo año que empieza o cuando es mi cumpleaños y mi nuevo ciclo solar, tenemos todos esos buenos deseos de que sea mejor que el anterior. Y es muy importante que cuando recordamos nuestros sucesos históricos, ¿no? Como la revolución o la independencia o el movimiento del 68, que no recordemos en el sentido de quiero que se repita y que las cosas sean iguales. O quiero sacar todo ese coraje, enojo, sí, resentimiento, y entonces cosas que ya estaban tranquilas, ¿no? Es como si se volvieran a recrudecer sin dar ninguna solución, sin que tengan ninguna cuestión constructiva, sino más bien es otra vez alentar a más violencia. Sí. Y eso a mí me llama muchísimo la atención. Digo, hace unos meses que se vio esto, hace un mes que se vio esto del 2 de octubre, pues yo decía en la tele, bueno, ¿para qué están haciendo tanto barullo? O sea, sí fue, por supuesto, una situación histórica. Mi papá estuvo en la UNAM cuando eso sucedió, entonces nos contaba desde su punto de vista la historia como él la vivió con sus ojos y de carne propia, ¿no? Pero hay muchas historias que no son reales, o sea, sí hay intereses, hay cuestiones políticas. Muy triste, por supuesto, el que los jóvenes acaben en muerte. Qué situación tan terrible. Pero estar alentando, incitando otra vez, no sé si recuerdas que hubo otras cuestiones, otras marchas, donde otra vez se mezclaron con los estudiantes, pues no sé qué eran, porque obviamente no eran estudiantes, ¿no? Y con agresiones físicas y demás, llevando a jóvenes al hospital. A ver, ¿qué sentido tiene estar reviviendo cosas que no nos van a traer nada bueno? O sea, esa es mi pregunta, ¿no? Claro. Y a veces nos quedamos con
pues heridas o espinas en el corazón, Ujú. que pues es como si cada año las estuviéramos Exacto, reviviendo, exacto. reviviendo, reviviendo y cada vez echándole más limón a la herida, Ujú. sin sanar. Y es que fíjate que aquí me recuerdas una frase de Einstein que creo que todos la hemos escuchado seguramente, que es que para obtener un resultado diferente tengo que Ujú. cambiar de técnica. Sí, no puedo ¿No? hacer No lo puedo, mismo. exacto. O sea, si repito la misma actitud, los mismos elementos, todo, pues voy a fomentar que suceda exactamente lo mismo que anteriormente. Y cuando yo estoy consciente de que lo que quiero es un cambio, pues tengo que cambiar de técnica. No lo puedo hacer desde la misma óptica, con los mismos elementos que se hizo cuando no me gustó el resultado, ¿no? Entonces, y que pensemos que el cambio siempre es hacia adelante. Es importante mirar atrás como para recordar, aprender qué no me gustó, aprender de los errores y poder proponer una estrategia nueva, pero mirar hacia adelante, no hacia atrás, tratando de imitar lo que ya vimos que en un pasado no funcionó, ¿sí? Eso es muy importante. Tú nos hablabas de cumpleaños y me quedo pensando, en unos días viene el mío y a mí me pasa algo que les comparto, que cuando va a llegar, pues sí es como en una actitud como reflexiva de a ver qué pasó este año, qué espero del que viene, qué cosas no me gustaron, qué cosas sí, me pongo hasta un poco sensible en esos momentos, ¿no? Y esto que nos estás reflexionando, pues es muy valioso porque es a partir de ahora, enfocarme aquí, ahora, y qué voy a hacer yo a partir de ahora. Exacto. Y cuando vemos, bueno, si pensamos un poco en esta cuestión de la dialéctica, ¿no? De la tesis, antítesis, la síntesis, y vemos que en los sucesos de la vida hay una vivencia que puede generar un caos, y la intención es que después de este caos se recupere el orden, ¿no? Este orden se convertirá en una nueva vivencia y que es un poco, bueno, en la vida cotidiana, en la casa, ¿no? En la tarde ya barrimos, ya trapeamos, ya se tendieron camas y en la mañana otra vez las camas extendidas, los baños sucios, el piso sucio y viene un caos y vuelvo a limpiar y recupero el orden. Entonces, la vida es así, No es es estática, cíclica, no es claro. estática, ¿sí? Pero lo importante es aprender de la experiencia pasada, ver que si ayer me tardé tanto tiempo en levantar la casa porque lo hice con una técnica, pues a lo mejor hoy puedo probar con otra para obtener un resultado más eficiente, más rápido, no cansarme tanto, etcétera, ¿no? Y esto mismo sucede exactamente en cuestiones sociales, ¿no? Si yo ya vi que en este diálogo que tuve con mi mamá hubo conflicto y nos peleamos, o con mi hermana o con mi vecino, bueno, pues entonces a ver qué palabras voy a buscar, qué técnicas voy a utilizar para que ahora este nuevo encuentro no sea de conflicto. Y lo mismo sucede en la política, ¿no? Y lo Sí, que... no podemos estar tropezándonos con la misma piedra en México. O sea, pareciera que pasan los años y no aprendemos y entonces repetimos la misma historia con las mismas características, con el mismo enojo, con el mismo resentimiento. Y bueno, si queremos un México mejor, no podemos estar alentando a más violencia, a más resentimiento, a más te odio porque tú tienes más que yo, porque tú naciste no sé dónde, o por lo que sea, ¿no? O sea, de repente oímos unos discursos enfocados no en el amor, no en la comprensión, no en la integración de una comunidad, sino más bien en tú eres diferente y por eso te odio, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera que cambiara y ojalá Maru hoy nos dé muchas herramientas para muchos pasos y caminos diferentes, que es lo que nos estás invitando, pues aprender a no tropezar con la misma piedra por caminos diferentes, ¿no? Exacto. No sé si vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa y volvemos. Usted nunca pelea por la razón que dice. La verdadera razón de sus pleitos es porque no se siente amado, apoyado o entendido por esa otra persona a la que quiere. Bárbara de Angelis.
Eso pasa con los políticos, ¿no? Totalmente. Sí. Pero eso es ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. lugar común. Pues hoy estamos hablando de cómo deshacernos de la violencia y reencontrarnos con los seres que tenemos a nuestro alrededor. Y ojalá te escucharan los políticos, Maru. Porque sí, pareciera que pues el pleito es yo tengo la razón, ni siquiera escucho a los demás, tú estás mal, yo estoy bien. Y desde ese discurso, ¿qué podemos lograr? Sí. Fíjate, bueno, en curación de actitudes, lo hemos comentado seguramente también aquí, que hay una frase muy sabia que a mí me sirve mucho como guía y es preguntarme qué elijo, tener la razón o ser feliz. Porque de verdad, cuando yo elijo tener la razón, entonces el diálogo no existe, no hay manera. Escuchaba yo el otro día en la radio dos invitados a un programa para ver el tema del aeropuerto y cada uno creía que él estaba en lo correcto, que él tenía la verdad absoluta sobre qué era lo mejor para el aeropuerto, en lugar de buscar la mejor solución para México, el bien común, ¿no? Y es que fíjate que lo que les quería compartir hoy en el programa es comprender desde la historia y desde la antropología, ver a lo largo de nuestra historia cómo se vivió en un principio la época del matriarcado y después pasamos al patriarcado. Ahorita voy a describir cada una de las fases, pero mientras sigamos en el patriarcado va a seguir habiendo violencia, porque la manera de actuar, ya lo comentaremos después en algún otro programa, de la manera patriarcal o masculina de actuar en la vida es generalmente a través de la competencia, ¿no? Y de la individualidad, a diferencia de el matriarcado o lo femenino, que es desde el integrar, proteger y pensar primero en la comunidad. Y que por ahí podríamos empezar. O sea, a ver, yo lo que quiero es que gane mi partido o que tenga razón mi partido o demostrar que nosotros sí sabemos. Y no estoy pensando en lo que la comunidad necesita, en los requerimientos de mi país, de la población mexicana, de lo que veo. No me compadezco de la pobreza o las dificultades o los retos que realmente se enfrentan. Y si los políticos pudieran adquirir estas actitudes pues más humanas, más compasivas, más de empatía, las cosas yo creo que sí podrían mejorar. Claro, claro. Y es que mira, si analizamos qué caracterizó el periodo del matriarcado al inicio de la historia de los grupos humanos, ¿no? Era el amor a la madre, el ver a la madre como esta dadora de vida, no entendían bien a bien de dónde venían los hijos y solo veían que la mujer era capaz de dar vida al igual que la tierra, ¿no? Entonces, en este matriarcado hay un gran amor y respeto a la madre que va junto de la mano con un amor y respeto a la tierra y junto con esto también un amor como a la deidad, ¿no? Al dador o a la dadora de vida. Entonces, esa actitud va a favorecer a la agricultura, a cuidar los recursos, ver la tierra como parte del Dios que provee lo que necesito para vivir. Y era gente que no era bélica, no era peleonera, porque veía desde la paz de una madre y de la generosidad de la tierra, ¿no? También eso también es cuidar la naturaleza, claro, que nos hace falta hoy día, ¿no? Y por eso estamos destruyendo la naturaleza, porque estamos en el patriarcado, ahora que describamos sus características, ¿no? Pero entonces, en el matriarcado, la importancia es el vínculo del grupo, ¿no? El hombre salía a cazar y las mujeres se quedaban
cuidando a los ancianos, a los niños, a los más desprotegidos. Entonces era priorizar el bienestar del grupo. De no haberse dado eso, el ser humano se hubiera extinguido porque éramos sumamente vulnerables en comparación a las bestias con las que convivíamos, ¿no? Entonces, gracias a eso se salva la existencia de la raza humana, pensando en el grupo. Y verlo desde la intuición también, desde lo femenino, desde el cuidar al otro y importarme el otro. Cuando pasamos... Sí, tomar en cuenta lo que está pasando afuera. Exactamente. No nada más yo. Exactamente, ¿no? Es ver por las necesidades del otro. Esto se rompe cuando empieza la era de la industrialización, principalmente, ¿no? Entonces, las comunidades empiezan a abandonar el campo por la ciudad y es algo relativamente nuevo. Lo podemos ver que surge, pues, a raíz como del año 1500 de nuestra era, ¿no? Uh-huh. Entonces, dices, es muy nueva esta etapa del patriarcado. El matriarcado duró muchísimos años y el patriarcado en poco tiempo está acabando con todo. ¿Por qué? Porque la manera de actuar del patriarcado es desde la identidad individual, yo, ¿no? No me importa nada más que yo. Y entonces el ego, ¿no? Que es esta conciencia del yo, que es muy útil, pero que si no le enfoco, este ego busca posesiones, poder y prestigio. Estas 3 P's, ¿no? Posesiones, poder y prestigio. Sí, pues ahí no estás viendo nada de los demás. Nada. Sus necesidades, o sea, no. ¿No te importa la comunidad? Nada. Y no es muchísima competencia, nada más. Absolutamente. Para ¿no? lograrlo. Exacto. Para tener más, para ser, entre comillas, más, porque, bueno, el poder es lo que hay personas que creen que les da el ser, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces, claro que nos aleja de los otros, ¿no? Exactamente. Y esta parte de la competencia que es buena, ¿no? Uh-huh. Una competencia bien encausada nos ayuda a ser creativos, a superarnos, a mejorar un producto, a mejorar las ofertas del mercado de trabajo. O sea, eso está genial, ¿no? El problema es cuando esta competencia se enfoca en, para yo estar mejor tengo que destruir al otro, ¿no? Porque solo pienso en la individualidad. Otra característica es enfocado en las diferencias, ¿no? Que es lo que mencionábamos con tener la razón Uh-huh. o ser feliz. Y es que yo solo veo en lo que tú no te pareces a mí y entonces o quiero convencerte para que seas como yo o quiero sacarte de la jugada y acabarte para que no interrumpas mi camino. Cero tolerancia. Cero tolerancia, ¿no? Entonces, esta actitud patriarcal destruye las redes de comunicación, de acuerdos, de buscar un fin común. Y contrario a lo que nos decías, ¿no? Las comunidades que proliferan y se mantienen y permanecen, pues son aquellas en las que se toma en cuenta a las personas mayores, se cuida a los niños, se reconoce pues que hay otras necesidades y que yo también puedo darme a los demás. Exacto. Puedo participar, puedo generar comunidad, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pues, ¿cómo nos ha caracterizado cuando hay desastres? Que sí, recordamos esto, que México es una comunidad de personas solidarias en las que queremos crecer juntos, en las que nos podemos ayudar, en las que puedo salir de mi ser interior y también brindar aquello que tenga. No estoy hablando de lo económico, estoy hablando de mi ser, de mi apoyo, de mi tiempo, de mi cariño, de mi paciencia, de mi amor o lo que sea, ¿no? Exacto. Entonces hay que recordar estas características que nos está diciendo hoy Maru Kanda, ¿no? Pues para recuperar un México en paz y dejar la violencia atrás. Volvemos. El perezoso mental siempre dirá, no sé. El gigante intelectual dirá, no sé, pero enséñame y te ayudo. Saber compromete a la acción. Aprendes el noticiero y es que si yo no pienso como tú, ataques. Sí, y tenemos que buscar la conciliación, ¿no? Buscar la conciliación y es que, bueno, un poco aquí la propuesta es
Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Maru Cándano, hoy en Excelencia Personal nos estás hablando pues acerca de cómo deshacernos de esta violencia. Y yo creo que si le preguntamos, y por supuesto todos los comentarios que llegan de nuestros radioescuchas, pues es que ya no queremos esto. Queremos que México vuelva a estar en paz. Sí, Que logremos la hermandad, que sepamos que somos hermanos, exacto. que podemos coincidir y que podemos respetar esas diferencias. Podemos aprender a coexistir con todos porque la diferencia nos enriquece. Claro. Porque cada quien tiene algo distinto que aportar. Y es que fíjate que aquí mencionas dos puntos muy importantes que aunque parecen antagónicos, que uno es la hermandad y el otro es como la diferencia, cuando yo, digamos, amplío mi conciencia y me doy cuenta de la hermandad que hay, que además es real, porque los estudios ahora de descubrimientos que se han hecho de los grupos humanos y de los primeros grupos humanos y del último, vestigio que encontraron de una mujer en África, que le llaman la Eva, y que han visto que en el DNA de la mitocondria de la célula, todos compartimos, absolutamente todos compartimos una misma información genética que viene de esa mujer, de ese grupo humano que existió en la Tierra. Por ende, todos somos hermanos. O sea, no nada más los que nos decimos cristianos, católicos no, literal, a nivel humano, como raza humana, todos vinimos de un mismo grupo humano. Entonces, ¿eso a qué nos invita? A ver lo que nos une, ¿no? Ver los puntos en común que tenemos, que como se dice también, oye, todos tenemos un corazoncito, ¿no? O sea, realmente todos, y otra frase que también me parece muy útil para ver esta comprensión y la hermandad, es cada quien está viviendo su batalla lo mejor que puede, ¿no? Entonces, cuando yo juzgo y empiezo a decir, no, es que aquel es un egoísta, aquella es una envidiosa o es una agresiva o no sabes la batalla por la que está pasando. Y entonces cuando me conecto recordando esta verdad de que todos somos uno, somos hermanos, estamos interconectados, puedo ver lo que me une con los otros. Y por otro lado, esta parte que comentabas tú, que aunque parezca antagónica, que es como el enriquecernos de las diferencias, es maravilloso y es real, ¿no? Aunque somos uno, pero dentro de esta unidad, cada uno somos una individualidad maravillosa y rica, que como hemos comentado en algunos programas, las leyes del universo, que es la de la diversidad, la subjetividad y la comunión, ¿no? Entonces, la comunión, estamos unidos, somos hermanos, pero en la subjetividad es que yo soy única e irrepetible y por eso la diversidad es parte de la riqueza del universo, ¿no? El que tú pienses como pienses me enriquece a mí, el que mi esposo sea hombre y piense diferente de yo como mujer, su cultura, mi cultura, su educación, mi educación, pues mis hijos van fortalecidos con mi educación, la suya, y van fortalecidos con dones muy diferentes. Y es maravilloso. ¿Cómo le hacemos para ir cambiando esta? Pues es que ha sido una forma de pensar de mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Si no piensas como yo, no podemos coincidir. Sí. Si no eres como yo, híjole, no hay puntos en común y entonces empieza el conflicto. Uh-huh. Y eso es lo que nos ha llevado, ¿cuántas veces de una cosa tan tonta se va haciendo una guerra, ¿no? Se puede construir una guerra. Y lo que no queremos justamente, pues es vivir con esta violencia que deshace familias, que deshace países, que puede dejar ciudades como ciudades fantasmas, ¿no? Entonces, regresar a recordar lo que nos une, lo que nos hace justamente hermanos como mexicanos. ¿Cómo le hacemos? Mira, a mí lo que me funciona mucho, que creo que es como
uno de los grandes dones de la curación de actitudes es contactar con la esencia de mi ser, es el amor, y el amor es eterno, que es el principio número 1. Y cuando recordamos esta parte como del matriarcado y luego del patriarcado, cuando desde el patriarcado yo le doy más peso a la razón y desde el matriarcado yo le doy más peso al amor, a la espiritualidad. Entonces, cuando yo estoy dialogando con alguien y solo me conecto con esa persona desde la razón, ¿no? Ujú. Que es lo que vemos en la Cámara de Diputados, de senadores, Sí, en las sí. votaciones, ¿no? Ajá. O sea, en la vida política y social, generalmente lo que vemos es la razón, es lo que está actuando ahí. ¿Y dónde está nuestro ser espiritual, nuestra sabiduría interior? Opacada, hecha polvo, como acabó el matriarcado y domina el patriarcado, ¿no? Pero si yo logro rescatar del matriarcado esta parte de mi espiritualidad, del sentirme unido con la tierra, del sentirme unido con mi comunidad, del preocuparme por la comunidad, entonces puedo, en una relación, por ejemplo, de dos individuos, puedo yo empezar a ver, como lo mencionábamos, más lo que me une que lo que me separa. Yo empiezo a pensar, bueno, si yo soy luz y yo estoy hecha de amor y la esencia de mi ser es el amor, pues la esencia del que está enfrente de mí también es amor, ¿no? Y lo que a mí me ha pasado de verdad es así como muy interesante, que parecería medio mágico, pero es que cuando yo empiezo a ver esa luz que hay en el otro, la bondad que hay en el otro, la perfección que hay en el otro, porque ese otro viene de la misma fuente de luz de donde yo vengo, de la creación del universo, y él está hecho de la misma perfección de la que yo estoy hecha. Entonces empiezo a dejarlo de ver como un enemigo. Puedo empezar a abrir mi mente, que a mí me sirve mucho, sobre todo en mi relación de pareja con mi esposo o con alguno de mis hijos, que de repente hay fricción. Y me imagino así como que abro mi mente. Me acuerdo de la abuela Sauce en la película de Pocahontas, que es que abre el corazón y lo entenderás. Y de repente yo digo, bueno, voy a abrir también mi mente y tratar de darle el beneficio de la duda. Yo me digo, le voy a dar el beneficio de la duda a mi esposo, a mi hija, a mi hijo en este momento, y voy a tratar de ponerme en sus zapatos, esto también me sirve mucho, y tratar de sentir lo que él o ella está sintiendo al expresarme esto, para verdaderamente comprender qué le pasa, por qué está enojada, qué necesita. ¿Qué lo mueve a actuar así? Y entonces cuando me abro y desde la comprensión trato de ponerme en sus zapatos y entiendo, no significa que justifique, no, pero estoy entendiendo por qué se está portando así o qué es lo que necesita. En ese momento dejo de querer tener la razón, de Luchar. montarme en mi macho y cerrarme en mi tema, y entonces poder escuchar la necesidad del otro. Y eso nos une y puedo encontrar una solución, una propuesta al conflicto que se da. Y también no será, Maru, y esta es pregunta, que a lo mejor la dejamos para la pausa, pero que hace falta sanar. Porque en este discurso, por ejemplo, decíamos del 68 y bueno, la Revolución Mexicana y muchas historias que oímos, de repente se nos ha planteado, y lo hemos analizado aquí desde el punto de vista de la historia, pues, que siempre hay un malo y un bueno. Y entonces el malo, bueno, a satanizarlo y no existe, y aunque haya sido un gran personaje de la historia mexicana, no, ese fue malo y no es héroe de la patria. Pero estos son los buenos y todo lo que hicieron es perfecto y maravilloso. Y entonces, a ver, la vida no es así, ¿no? Dentro, incluso de los que vemos como enemigos, bueno, hay cosas que son positivas y la historia se ha tergiversado bastantito en este sentido, ¿no? Porque se nos ha vendido una historia que no es tan real, incluso de la Revolución Mexicana y de la independencia que no fue tan independiente, pero bueno, porque se nos ha hecho creer que unos son el bando de los buenos y el bando de los malos, y esto se repite hoy
día. Ujú. Estamos oyendo que si estos son los buenos dentro de la política y estos son los malos. Y entonces o eres de unos o eres de otros. Y entonces ya en comidas, en cenas familiares, en lo que es en la Ujú. escuela, Sí, no, pues, divide, ¿de cuál divide. eres? ¿De qué Ujú. partido? ¿De qué grupo? No, a ver, Ujú. todos somos mexicanos. Ujú. ¿Por qué no vamos sanando esta historia en donde pues hemos construido el México que tenemos hoy día, respetando a los que lo construyeron, a Claro. los que participaron de un bando o de otro, Ujú. que en otras culturas así es como se maneja la historia. Ujú. Hubo esto, pelearon estos contra estos otros y esto fue lo que se logró. Ninguno son malos ni buenos. Yo creo que hay que cambiar Sí, esa postura. óptica. Volvemos. Siempre hay alguna manera para lograr lo que se desea. Siempre. Solo depende de su grado de compromiso. Anthony Robbins. No, mis hijos decían la verdadera o la del libro, porque mi papá también era historiador. Fíjate, entonces sí, claro. Pues sí, pero pues sí, o sea, tú oyes en Estados Unidos cuando te hablan de su independencia y demás, pues te hablan de los generales y todo y nunca oyes fue bueno y malo, o sea, pasó esto, pelearon estos contra estos, ganaron estos y o sea, nunca oyes, estos son los desgraciadísimos, ¿no? Sí. Y hoy día, bueno, pues venimos cargando la cuarta transformación. Y es desde el resentimiento, desde el que nos sometieron desde los españoles y a ver otra. Sí, no, exacto. Esa parte es importante, ahorita la retomaré. Muchas cosas que se desencadenan es porque, digo, ese es mi humilde punto de vista, ¿no? Ujú. Pero porque siento que los demás me deben, porque él es rico y yo no, y entonces desde los españoles, te digo, o sea, oyes el discurso y que si nos sometieron, soy traidores, nos hicieron, nos tornaron. Y a ver, pues es parte de... Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Pues gracias a todos los que se están comunicando por las felicitaciones que dejan a Maru, se las haremos llegar. Se ha puesto interesante el programa de hoy. Y pues sí, yo creo que es muy importante escuchar lo que nos dice Maru, tratar de asimilarlo y de ver si yo no quiero violencia, bueno, obviamente tengo que empezar por mí, por no tener actitudes violentas, Claro. por cómo me relaciono cuando voy en el tráfico, cómo les hablo a mis hijos, cómo me llevo con mi pareja, cómo me llevo con las personas con las que convivo, qué hago en el trabajo, porque sí, nos fuimos ahorita un poquito hacia lo más grande, ¿no? Hacia la sociedad, porque pues es donde más escuchamos la violencia. Pero bueno, no decir, ay, ellos son los violentos, sino ver desde mi ser, evitar la violencia y qué hago en mi trabajo cotidiano, en mi actuar de todos los días, para que no sea una parte cotidiana. Claro. Y es que fíjate, bueno, como lo comentábamos ahorita en la pausa, Nelly, a lo largo de nuestra historia de vida, nos transmiten en la escuela, se han dedicado los maestros, los libros, a transmitirnos, como bien decías, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y uno siente que se tiene que poner de un lado del bando, ¿no? Y bueno, y pensando un poco desde nuestra historia como país, como México, de maldecir a los españoles, culparlos de que por eso ahora somos un pueblo sometido o un pueblo mestizo no aceptado, sumiso, tracatrá, porque por culpa de los españoles y tal, o ver a los indígenas, no, pero es que lo que pasa es que los indígenas eran unos violentos y eran unos también agresivos y si podemos ir integrando, que es lo que mencionábamos, esta parte como desde el matriarcado, desde el patriarcado,
cuando yo me vuelvo extremista, extrapolo las cosas, que es lo que el dragón verde dice, cuando yo me apasiono demasiado por una cosa, surge la violencia, porque entonces me pierdo el centro, me voy hacia un lado, el que sea, y desde ahí me vuelvo un fanático, ¿no? Bien sea un fanático del ejercicio, un fanático de la religión, un fanático de la política, un fanático del partido A o del partido B. Y cuando yo me fanatizo por esta atracción que siento hacia una postura, me estoy separando, estoy olvidando la interconexión que hay. Y entonces, si yo siento que tengo que elegir una postura de apoyar a los indígenas o a los españoles, o de estar con los pobres o estar con los ricos, y estoy polarizando las cosas, en lugar de fomentar esta parte del matriarcado, que es la unidad, la protección del grupo, de nuestro México hoy. ¿Qué importa si eso es un México predominantemente español, indígena, mestizo? O sea, somos lo que somos ya hoy, sin dejar los ojos en el pasado, ¿no? O los pies en el pasado. México es lo que es hoy gracias a esa riqueza de comida, de costumbres, del altar, de muertos, pero con la Virgen de Guadalupe, de recordar a mis antepasados, pero con la presencia de los santos. O sea, eso es México, es esa riqueza del mestizaje y no tenemos por qué elegir qué está mejor, la postura A o la postura B. Porque eso es pelearte con tu origen. Exacto. Pelearte con tu ser y con lo que eres. Y olvidar de dónde vienes y qué es lo que hay en tu sangre. Y pues si todos lo tenemos, ¿por qué negarlo? ¿No? Exacto. Y esta postura que comentábamos en curación de actitudes de buscar más lo que nos une que lo que nos separa, eso es lo que nos va a sacar adelante como país. Y lo vemos, como bien ponías tú el ejemplo del temblor, o como lo vemos en un partido de fútbol cuando juega México, no sé, en un mundial, ¿no? Sí. No nos importa si eres de arriba, de abajo, de la izquierda, de la derecha, claro, de piel clara u obscura. Claro. Somos México y traemos la camiseta y nos pintamos la cara. O sea, ahí estamos viendo lo que nos une. Eso es lo que necesitamos para salir adelante. Y como políticos, ver lo que nos une. No importa si soy del PRI, del PAN, de Morena, del PRD o de que somos de México, ¿no? Entonces, como mexicanos, ¿tú qué propones? Que estás en este partido, ¿tú qué propones? Y no importa que estés en el partido A o en el partido B, buscamos lo que nos une y lo que nos hace compartir una historia en común. Y finalmente todos queremos el mayor bien de México y queremos un México sin pobreza, queremos un México con justicia, queremos un México sin violencia. Eso es lo que todos queremos. Entonces, que no nos atoremos en esta parte de la razón desde el partido político, desde la postura socioeconómica, sino que busquemos este bien común, este objetivo, esta meta final que es un México libre de violencia, un México unido, en paz. Todos queremos paz. Con riqueza para todos, con oportunidades económicas para todos. Eso es lo que queremos. Y los del PRI pueden tener buenas ideas en un tema, y los del PAN pueden tener buenas ideas en otra, y los de Morena en otra. Y trabajar por un objetivo en común. Fíjate que me viene una idea de tu mami, ¿no? Que la recuerdo con mucho cariño y que tuve oportunidad tanto de escucharla como radio escucha, como de estar compartiendo con ella el micrófono. Y nos decía que cuando algo nos cuesta trabajo o alguien nos cuesta trabajo, porque por supuesto no somos peritas en dulce ni le caemos bien a todo mundo, ¿no? Y lo mismo, bueno, pues puede haber alguien con quien la diferencia, nada más vemos la diferencia y no vemos lo que nos une. Y ella decía, bueno, ¿por qué no dices te deseo el bien y te deseo la paz? Se lo puedes decir verbalmente o lo puedes decir en silencio desde tu ser, así calladito, lo dices te deseo el bien y te deseo la paz, con tu rostro, con tu mirada, con tu sonrisa. Y de verdad que los resultados son increíbles.
Entonces, bueno, que estaría maravilloso que lo hicieran en la Cámara de Sí. Diputados. Excelente tip. Que se están aventando tomatazos. Y mejor, a ver, te deseo el bien y te deseo la paz. Claro. Sí, no pienso como tú, no estoy de acuerdo con esa idea. Te deseo el bien y te deseo la paz. Y bueno, con alguien que te caiga mal, con alguien que te cueste trabajo llevarte en un momento de conflicto, enfriar la cabeza, en vez de tratar de imponer mi punto de vista, que fue lo que estuvimos viendo, Sí. sino hablar desde, ok, ¿por qué está el otro actuando así? ¿Qué rollo trae? ¿Qué situación estará viviendo? No la sé, a lo mejor no me la quiere decir, pero trato de ponerme en sus zapatos y le deseo el bien y le deseo la paz. Sí, es una estrategia genial, genial. Y la otra que recuerdo también, una de las frases de mi mamá muy sabias, que era: la mejor manera de amar al opresor es impedirle que siga oprimiendo. O sea, creo que eso también, pensando en esta parte que decías tú de la violencia como en la familia o a lo mejor en el trabajo o en el medio en el que yo estoy, de veras en esta parte de la esencia de mi ser es el amor y de que soy amor y confiar que el otro también es amor, aunque en este momento se esté comportando de una manera muy inadecuada, que me está lastimando, que me está poniendo en riesgo la vida o a un hijo o lo que sea. Por supuesto que es muy importante para detener esa violencia que yo diga: una manera de amarte y de respetarte sin pedir que lastimes a mi hijo o que me lastimes a mí, ¿no? Y poner un límite, claro, desde la inteligencia, pensar un límite claro, útil, firme, para que esa persona no siga volcando su violencia, porque puede ser desde su dolor, desde su experiencia personal, etcétera, y que se esté ahora desahogando o desquitando conmigo. Es muy importante frenar esa violencia pensando: me hago un bien a mí, pero también le estoy haciendo un bien al que me agrede, porque después de agredir, el agresor, su conciencia interior, por supuesto que le hace sentir mal, porque sabe que lo que hizo no fue correcto. En algún momento de su vida que el foquito se le prenda, que recupere un poco esta conciencia, diga: híjole, lo que hice, ¿no? Entonces, el que yo evite que él lastime a alguien también es para su bien. Así que bueno, que me encantó que lo mencionaras porque qué buen punto. El hecho de recordar que somos responsables también, somos copartícipes. Incluso si nos sentimos oprimidos, si algo está mal funcionando, que funciona, que más bien atañe también al país, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto deje de suceder? Entonces hay que poner límites, hay que defendernos, hay que interesarnos, hay que leer, hay que buscar nuestros derechos como mujeres, como familias, el derecho a la vida y bueno, hay cosas muy importantes que yo creo que tendríamos que responsabilizarnos y no seguir en el discurso de nos hacen, pasan las cosas, el gobierno, México. Bueno, ¿qué vamos a hacer para defendernos? ¿Cómo vamos a aprender desde, como nos decía Maru, desde la familia, a poner límites, que esa es una forma también de demostrar amor? Volvemos. Lo que realmente te envidiarán es tu alegría de vivir. Valor de la vida, de la violencia en el noviazgo, ¿no? Y entonces, bueno, y este círculo de la violencia y tal, y de repente dices: híjole, y es que sí, ¿no? Cantidad, bueno, en su mayoría, mujeres golpeadas, maltratadas, y no pueden poner límites, ¿no? Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Maru, sí, se pone interesante la plática también en la pausa. Y sí, claro que la violencia es terrible. Yo recuerdo ahorita una paciente de 20 y tantos años que me decía que le estaba costando mucho trabajo justamente lo que me compartes, ¿no? En sus relaciones de pareja era una y cambiaba por otra y lo mismo, ¿no? Claro, se repite. La maltrataban o la celaban o le
incluso ya casi a los golpes. Todavía no llegaban a golpes, pero sí maltrato psicológico y muchas cuestiones. Y ella sentía pues que no podía dejar esto. Ujú. Y a veces pues es difícil continuar la terapia, ya la dejó, ya no siguió. Ujú. Y la mandé a Secura, ojalá que sí aparezca por ahí. Ojalá. Pero sí es un tema que me gustaría que trataras aquí, Maru. Sí, ¿Cómo cómo no. identificarlo? Porque además hay que reconocer que sí es violencia. Ujú. A veces creemos que las cosas, no, eso no es violento, no, Ujú. me habló feo, me Ujú. manoteó, me empujó, lo que sea, eso no es violencia. Sí, bueno, pues hay que reconocerlo Ujú. para poder poner ese límite del cual nos hablabas y no permitir que esto se siga presentando. Ujú. Entonces, ¿te parece bien si luego hacemos otro Claro programa que sobre sí, esto? cómo no, con mucho gusto. Y ahora, bueno, pues algunas conclusiones. Nos quedan escasos minutos. Gracias. Pues mira, sí, pensando en como conseguir un nuevo rumbo para México o conseguir un nuevo rumbo en mis relaciones de pareja, de familia, que sean armónicas. Eh, Otra vez, observar, bueno, desde el matriarcado, las características del matriarcado, que ya dijimos esta parte que es buscar cómo el proteger a otros, amar la tierra, amar a la madre, respetar a la madre, porque es muy cierta esa frase con la que insultamos luego a las personas de qué poca madre, ¿no? Es que este cuate qué poca madre tiene. Y la verdad es que es muy acertada la frase cuando alguien no tuvo una madre amorosa, que le transmitió valores, que le transmitió un amor incondicional, ese alguien está huérfano y está cojo de valores, de autoestima, de claridad y difícilmente puede amar a otros porque no se sintió amado por su madre, ¿no? Entonces, cuando yo retomo estos dones, esta tendencia del matriarcado, de ser amable, sensible, delicado, servicial, esta tendencia hacia mi interior, pero también hacia la comunidad, y enriquecerme, sí, del patriarcado con esta parte de lo que es la razón, mi identidad personal, el proponer, construir hacia la competencia, ¿no? Pero que logremos en esta etapa, tanto de nuestra vida como del país, más bien aprender todo lo que en el patriarcado fue destruyendo la naturaleza, destruyendo la familia, destruyendo la comunidad, destruyendo la paz social y podamos regresar a esta actitud del matriarcado de ver por la comunidad, ver por el otro. Aplica muchas cosas, pues hasta regresar a comer normal, o sea, de la Exacto, naturaleza, cosas exactamente. saludables que estaban a nuestro alcance, pues de ahí la agricultura, ¿no? Exacto, exacto. Lo que se Y, cultivaba. y lo podemos ver ahora, veía yo ayer un artículo muy interesante, como en lugares, por ejemplo, como Brasil, Colombia, Ecuador y bueno, también en México, los negocios que ahora están como tan de moda, esta palabra de sustentable, que se dan cuenta, bueno, yo no puedo seguir produciendo cremas o perfumes sin resembrar las nueces o los aceites que estoy tomando de la naturaleza. Si yo protejo mi selva, de la cual estoy sacando las plantas medicinales para hacer cremas, shampoos, perfumes, contrato gente cerca de la comunidad que conoce las plantas, estoy haciendo un negocio sustentable del cual siempre voy a tener la materia prima para seguir produciendo y vendiendo mi producto. La gente va a tener un salario justo, una fuente de trabajo protegiendo su selva para vender el producto y entonces estamos logrando esta Equilibrio. armonía, este equilibrio entre el matriarcado, la naturaleza, el patriarcado, la producción, la productividad, la competencia, pero desde el equilibrio, ¿no? Claro. Sí, porque produzco algo que a lo mejor es buenísimo, pero no nada más digo, bueno, ya lo logré Extraigo y producir extraigo. y me guardo el dinero en la bolsa, sino yo también qué voy a dar, Exacto, qué voy a devuelvo aportar, a la cómo voy a tierra. cuidar la naturaleza. Y yo creo que pues eso es algo que
pues que hay que ver. A mí me da muchísima tristeza y cuando mis hijos me enseñan por ahí algún video del mar y la cantidad de basura, digo, es que esto no fue de un día. Claro. ¿Cuántos años Claro. esto se ha ido pasando? Sí. También hay que voltear a ver cómo hemos sido violentos con nuestro país, con nuestra tierra y con el mar y con lo que es nuestro México, que además es riquísimo en naturaleza. Y es que fíjate que yo creo que ya como para entender, bueno, cuáles son los pasos que tenemos que ir haciendo para llegar a este nuevo nivel de conciencia y de actitud, por lo tanto, es como el pasar del instinto a la conciencia, ¿no? El darme cuenta. Después, al darme cuenta, pasar a la elección. Entonces, elijo proteger la naturaleza, elijo proteger la paz en mi familia, elijo proteger la seguridad de mi persona, ¿no? Elijo mi paz interior. Elijo mi paz interior para después entonces evolucionar a un nuevo estado de conciencia con un nuevo sistema de actitudes, ¿sí? Y esto es como una nueva etapa que yo diría como psicoespiritual, ¿no? Desde el raciocinio, el concientizar, pero meter de por medio esta parte que decíamos como del corazón, hablar desde el corazón, buscar desde el corazón lo que nos une y ir equilibrando la intuición y la razón, que es lo que en Oriente llaman como el yin y el yang, ¿no? Que es el cielo y la tierra. Todas las partes son importantes. No podríamos vivir solo con cielo, ni solo con tierra, ni solo con mujeres, ni solo con hombres, ni solo con izquierda, ni solo con derechas, ¿no? Claro, es integrar. Es integrar. Muchas gracias, Maru. Recuerden que Secura está en internet. Si ustedes buscan Centro de Curación de Actitudes o Secura con C, o en el 5592-8893. Y también en nuestras oficinas de excelencia personal, pues mucho que ofrecerles. Nos pueden llamar y con mucho gusto enterarse si hay promociones, que ya viene el Buen Fin, así que estén pendientes. 5682-7500. Gracias a todos por escucharnos y a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper. Hasta mañana. Excelencia personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia personal es una producción de Calidad en tu Vida.